Listo. Ahora sí. Si llegan a tener alguna duda durante la clase, utilicen el chat. Yo voy a estar al pendiente para poder leerlo. También si prefieren abrir su micrófono, adelante, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Pueden abrir su micrófono y compartirme cualquier duda. Quería aprovechar que tenemos esta clase en línea para dar algunos detalles sobre, recapitular algunos puntos sobre función de densidad, función de distribución, este, y esperanza y otro término que veremos hoy que es el de varianza. Entonces, voy a empezar por eso, voy a empezar por justamente recapitular la parte de estas definiciones para que lo tengan grabado y lo puedan utilizar cuando quieran, a pesar de que veremos cositas nuevas ahorita, ¿va? Entonces, para empezar, vamos con la parte de la definición de función de densidad, ¿vale? Entonces, para una variable aleatoria discreta, definimos su función de densidad como lo siguiente. Recuerden lo que habíamos hecho nosotros. Es una f minúscula con un subíndice x y la evaluamos en alguna x minúscula. Ajá. Entonces recuerden, la f tiene como subíndice una x mayúscula que refiere a la variable aleatoria. Y la evaluamos en una x minúscula y lo que nos está devolviendo esta función es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto valor específico. ¿Ok? Esa es la definición de función de densidad. Ahora, dentro de esto mismo voy a hablar un poquito de las propiedades de esta función. Recordemos que tiene dos propiedades fundamentales. La primera de estas propiedades es que la función es positiva siempre. La función de densidad es mayor o igual a cero en todo momento, sin importar qué valor. Esto es para toda x en los números reales. Ya que en realidad al ser una probabilidad, pues tiene que ser positiva, ¿no? Es la probabilidad de algo, por lo tanto, pues tiene que ser mayor o igual que cero, eso está claro. Y luego, dos, la suma sobre todo el soporte de la variable. Esto de la suma sobre todo el soporte lo podríamos entender como la suma de todos los puntos en donde la función de hecho es positiva estrictamente, donde de hecho es mayor a cero. Porque podríamos decir que el soporte, además de ser los puntos donde la variable toma valores, o sea, donde la variable aleatoria puede llegar a tomar algún valor, también es los puntos donde la función de densidad de hecho es positiva, ¿ok? Entonces, son los puntos que tienen cierta probabilidad de ocurrir, por lo tanto, son los puntos que la variable podría llegar a tomar. Entonces, una nota aquí. Nota, una alternativa para la definición de soporte no solamente es la imagen de la función, sino una forma en la que ustedes podrían entenderlo muy fácilmente es todos los puntos en R, todos los números, tales que la función de densidad es estrictamente positiva ahí, ¿ok? Y entonces son los puntos que tienen alguna probabilidad mayor a cero de ocurrir, alguna probabilidad distinta de cero de darse en la variable aleatoria. Y esta es una definición alternativa de función de densidad, de soporte, a partir de la función de densidad, definiendo a partir de la función de densidad. Ahora, la siguiente definición que vimos nosotros es la definición de función de distribución. Entonces, para una variable aleatoria discreta, nuevamente, pero ahora voy a resumirlo un poquito más. Si escribo así, VAD, variable aleatoria discreta, me estoy refiriendo a eso justamente, a una variable aleatoria discreta. Definimos su función de distribución
como lo que sigue. ¿Ok? Y como esta va a ser una F mayúscula, se parece mucho, tengan mucho cuidado con eso. La primera es una F minúscula, la segunda es una F mayúscula. Justamente así. ¿Ok? Una función de distribución va a ser una F mayúscula y también nos va a devolver en este caso una probabilidad, pero la probabilidad que nos devuelve va a ser un poquito más grande en términos de los eventos que va a estar contemplando esta cosa. La probabilidad que nos va a devolver es la probabilidad de que la variable se encuentre por debajo o sea igual a la X minúscula. ¿Ok? Recuerden otra vez lo que les dije al principio del capítulo de variables aleatorias. Si llegan a confundirse con X mayúsculas y minúsculas, pregúntanme y yo les diré cuál es cuál de las que estoy utilizando justo aquí, ¿va? Pero esto es muy, muy importante que me pregunten en cualquier caso que lleguen a tener alguna duda. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es calcular la probabilidad de que la variable se encuentre por debajo del valor que estoy evaluando. ¿Ok? Vamos a ver algunas propiedades y la forma de calcularla. Entonces, sus propiedades fundamentales de esta de acá, este, por propiedades fundamentales me refiero a propiedades que la definen. Recuerden que nosotros podemos definir a la función de densidad a partir de la definición que estoy dando, a partir de esta definición o a partir de estas dos propiedades. Si una función cumple esas dos propiedades, la 1 y la 2, estas de aquí, entonces es una función de densidad. Cuando ustedes les pidan probar que algo es función de densidad en la guía o en algún otro lado en el examen, tienen que probar estas dos cosas, que es positiva y que suma 1. Con eso ustedes tendrán todo lo necesario para probar que algo es o no es función de densidad, ¿vale? Ahora sí, las propiedades de la de distribución. Primero que nada, se encuentra entre 0 y 1, porque bueno, es una probabilidad. Entonces, la función de distribución es un bicho que está entre 0 y 1. Punto número 2. Sus límites. El límite, cuando x tiende hacia menos infinito de la función de distribución, es igual a 0. Y el límite hacia más infinito, límite cuando x tiende a más infinito de la función de distribución, es igual a 1. ¿Ok? Esos son sus límites. Ahora, punto número 3 es no decreciente. Recuerden que eso significa que la función puede ir hacia arriba o mantenerse constante, ¿ok? Pero lo que nunca hace es ir hacia abajo. Y el punto número 4 es que es continua por la derecha. Continua por la derecha. Y listo, esas son todas sus propiedades. Esas son las 4 propiedades que la definen. Si nosotros tenemos una función y queremos ver si es una función de distribución, habría que probar esas 4 cosas, checar que al menos esas 4 cosas se cumplen. Pero, además de eso, esta se calcula a partir de la función de densidad que ya habíamos visto. La función de distribución, al ser la probabilidad de que te encuentres por debajo de cierto valor, x minúscula, la podemos nosotros calcular precisamente como la suma de todas las probabilidades anteriores, ¿no? Digamos, f minúscula de x, pero lo voy a evaluar en algún punto u, ajá, para u menor o igual que x. Esa es la forma en la cual nosotros podemos calcular a la función de distribución. Según yo ya habíamos visto esta fórmula, si ahorita les causa algún problema, no duden en abrir su micrófono o en preguntarlo en el chat, ¿vale? Entonces recuerden cualquier duda, abran su micrófono o pregúntenlo en el chat. Según yo ya habíamos visto esta fórmula y ya había quedado más o menos claro. Obviamente si no, díganme y le damos una repasada. Pero la idea es sumar todos los puntos, todas las probabilidades anteriores al punto X, por eso lo llamo f de u, y lo evalúo para todas las u's menores o iguales que X, sumo sobre todos esos valores y llevo la probabilidad que yo estoy buscando.
Sí, si quieres dar una repasada. Sí, claro que sí, Edwin, con gusto. Vamos a ver un ejemplo entonces, para repasar esa fórmula. Ejemplo. Vamos con, digamos, X, una variable aleatoria de distribución binomial de parámetros 5 y 0.3. ¿Ok? Ya habíamos visto este tipo de variables aleatorias. Este tipo de variables aleatorias son variables aleatorias que tienen una función de densidad, como voy a poner aquí, ¿no? Es f de x en x minúscula o la probabilidad de que la variable que yo estoy diciendo tome cierto valor es igual a las combinaciones de 5 en x multiplicado por la probabilidad p, que es en este caso 0.3 elevado a la x, por 1 menos 0.3, es decir, 0.7 elevado a la 5 menos x. Y esta función de densidad solamente es válida para x's en el conjunto 0, 1, así hasta 5. Recuerden ustedes que una binomial de parámetros 5 y probabilidad 3 es, es una variable aleatoria que mide el número de éxitos en 5 ensayos Bernoulli, ¿cierto? X es el número de éxitos en 5 ensayos Bernoulli y cada ensayo Bernoulli que estoy describiendo aquí tiene probabilidad 0.3 de tener un éxito. Voy a poner eso aquí nada más como una nota, un recordatorio. El tener que X es binomial con estos parámetros significa que X mide el número de éxitos en 5 experimentos Bernoulli. Experimentos Bernoulli de probabilidad de éxito 0.3 y todos independientes, ¿no? Lo voy a poner acá abajo, independientes. Entonces, la binomial mide eso, el número de éxitos en 5 experimentos Bernoulli. Y su función de densidad es esta. Es importante que ustedes en cuanto sepan la densidad, la distribución que nos están dando, aquí nos dicen, bueno, pertenece a la familia paramétrica binomial, tiene distribución binomial, cualquiera de esas cosas que ustedes les digan, sepan inmediatamente cuál es la función de densidad, que es esta, y cuál es el soporte. Es lo que en realidad más nos importa una vez que obtenemos esto, ¿va? Y entonces, ahora vamos a calcular una cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de éxitos sea menor o igual que 2? ¿Ok? Esto de aquí, de que el número de éxitos sea menor o igual que 2, ahí hemos logrado como máximo 2 éxitos en este experimento, es lo mismo que calcular la función de distribución valuada en 2, ¿de acuerdo? Calcular la función de distribución valuada en 2. Y esto, pues bueno, sería la probabilidad de que la variable X que nosotros estamos considerando, tome qué valores. Podría ser 0 éxitos, un éxito o 2 éxitos, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo cómo la función de distribución me está reflejando la probabilidad de que te encuentres en cierto conjunto. Noten que aquí yo ya lo intersecté con el soporte, porque en realidad este conjunto en los que X es menor que 0, que 2, sería lo mismo que decir que X se encuentra en el intervalo que va desde menos infinito hasta 2. Todos los números desde menos infinito hasta 2 cumplen justo esto, ser menores o iguales que 2, pero la variable solamente tiene un soporte que es este, los naturales hasta el número 5. Entonces, los números que cumplen estar aquí en el soporte y además cumplen ser menores o iguales que 2 son estos, el 0, el 1 y el 2. Son los únicos puntos que la variable puede tomar aquí. Y ahora, estos puntos son ajenos. No puede ser que la variable valga 0 y al mismo tiempo valga 1 y al mismo tiempo valga 2. Entonces no hay intersección entre estos conjuntos, son ajenos.
utilizando lo que sabemos del primer parcial del primer parcial de probabilidad básica, sabemos que esto sería la suma de las probabilidades, ¿no? La probabilidad de que sea igual a 0 más la probabilidad de que sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Son todas nuestras posibilidades aquí, y como son la unión de todos estos y son ajenos, la probabilidad de esa unión tiene que ser la suma de las probabilidades. Pero nota que lo que estamos obteniendo aquí es una suma de funciones de densidad. Esto sería f valuada en 0 más f valuada en 1 más f valuada en 2, ¿sí? Tenemos ahí la suma de nuestras funciones de densidad en los puntos que son menores o iguales que 2, justo como la fórmula que nos estaban diciendo a nosotros hace rato. Recuerda que la función de distribución, valuada, digamos, en 2, sería la suma de la función de densidad en algún punto u para todos los u's menores o iguales que 2. Esa es la fórmula que nos dieron hace rato, ¿no? Y esa es precisamente la fórmula que nosotros tenemos que usar. Todos los puntos menores o iguales a 2, ¿no? Y sumamos sobre ellos. Obviamente aquí sería bueno tenerlo sobre el soporte también, ¿no? Pero bueno, se entiende que solamente vamos a sumar sobre puntos del soporte. Y ya una vez que nosotros hacemos esta suma, esto nos quedaría las combinaciones de 5 en 0, que es un 1, multiplicado por 0.3 a la 0, que es un 1, por 0.7 elevado a la 5, que eso nos queda 0.7 elevado a la 5. Luego las combinaciones de 5 en 1, multiplicado por 0.3 elevado a la 1, por 0.7 elevado a la 4. Y finalmente, la última combinación serían las combinaciones de 5 en 2, multiplicado por 0.3 al cuadrado, por 0.7 elevado al cubo. Si alguien pudiera hacer esta cuenta, por favor, y decirme, abrir micrófono y decirme cuánto les da, o colocarlo en el chat, cualquiera de las dos opciones, se los agradecería muchísimo. Bueno, quedó un poco más clara la fórmula, Edwin. Quedó más claro esta relación que puse acá arriba de cómo se calcula la función de distribución con este ejemplo. Sí, ya mejor. Va, perfecto. En todos los casos va a ser exactamente lo mismo. La función de distribución, como ven aquí, es la suma de la función de densidad para todos los puntos anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera la función de distribución valuada en 3, tendría que sumar 0, 1, 2 y 3 de la función de densidad. ¿Ok? Eso tendría que pasar así. Y necesito hacer una intersección entre la desigualdad y el soporte de la variable, ¿vale? Termino haciendo una intersección entre esos dos valores, entre la desigualdad que tengo aquí de menor o igual que 2 y el soporte donde va. Porque de todas maneras, el soporte pues va a incluir todos los puntos de 0 a 5, pero mi desigualdad incluye todos los puntos de menos infinito hasta 2. Intersecto y obtengo los puntos que me interesan. ¿Alguien tiene ya por ahí el resultado de este cálculo? Me Sí, salió 0.8369. 0.8369, justo así. ¿Sí? Ok. Sí. Muchas gracias, Amelie. Entonces, bueno, ese es el resultado de la función de distribución. Si ustedes siguen poniendo casos, por ejemplo, para el caso de evaluarla en 3, evaluarla en 4 o evaluarla en 5, van a ver cómo va aumentando, cada vez va más para arriba. Porque, bueno, eso se ve bastante obvio aquí en esta fórmula, ¿no? Si nosotros ponemos la f evaluada en 3, tendríamos que agregar la suma de la función de densidad en 3. Entonces le estoy agregando algo nuevo y por lo tanto, pues va a ir para arriba. Si le agrego la de 3 y la de 4 y la de 5, voy a llegar a todos los casos posibles y voy a terminar sumando un 1.
¿Ok? Entonces ahí se nota que la función de distribución es una cosa, es una cosa creciente, o al menos no decreciente, ¿vale? Em, Voy a poner otro punto importante aquí, nada más para terminar con los puntos que no están en el soporte. Si ustedes hacen algo así como calcular la probabilidad de que esto sea menor o igual a 1.3, por ejemplo, que el número de éxitos sea menor o igual que 1.3. Bueno, esto es la función de distribución valuada precisamente en eso, 1.3. Y la probabilidad de que el número de éxitos sea menor o igual que 1.3 es la probabilidad de que el número de éxitos sea 0 o 1. Son los únicos valores del soporte que cumplen ser menores que 1.3, ¿cierto? Porque 1.3 pues no lo puedo tomar, porque el número de éxitos va a ser un número entero, natural. Entonces tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Ni siquiera podría llegar al 6. Entonces tampoco puede tomar el 1.3, pero los números que están en el soporte y que están por debajo de 1.3 son estos dos. Ya no llega al 2 porque el 2 es mayor y el 3 obviamente menos, pero el 0 es menor que 1.3 y el 1 es menor que 1.3. En el caso anterior contemplamos el 2 porque el 2 es menor o igual que 2, de hecho es igual, entonces se puede contemplar, ¿vale? Si ustedes calculan esto de acá, les quedará otra vez f, la función de densidad valuada en 0, más la función de densidad valuada en 1. ¿Ok? Si hacen esta suma de aquí, sería lo mismo que hicieron anteriormente, solamente sumando hasta estos dos puntos que están acá, no nada más, exclusivamente. Si pudieran decirme cuánto les da esa suma, también se los agradecería muchísimo. ¿Quedó claro la evaluación en otros puntos que no son los del soporte? Ok, espero que sí. Cualquier cosa, abran el micrófono o escríbanlo en sus chats. Ya me dicen aquí en el chat el cálculo de esto es 0.5282. Dejémoslo en 4 cifras, ¿vale, Sofía? Entonces, ahí están las dos probabilidades. Como pueden ver, es una función creciente porque en 1.3 vale esto y en 2 vale esto de acá, ¿no? Va creciendo la cosa. Cada vez que evalúen la función en un número más grande, les va a dar algo mayor o igual. Eso puede ser. Si lo evaluaran, por ejemplo, en f de 1, nada más lo voy a dejar aquí esto como una nota, este valor es el mismo que evaluar la función de distribución en 1, porque todos los números menores o iguales a 1 son el 0 y el 1 en el soporte, ¿no? Y también es lo mismo que si lo evaluaran en, digamos, 1.99, ¿no? También aquí da lo mismo. Los números menores o iguales a 1.99 son solamente el 0 y el 1 en el soporte que estamos teniendo. Entonces va a haber un montón de puntos que son exactamente iguales y que van a quedar así, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado bastante más claro cómo calcular cosas con la función de distribución, o más bien cómo calcular a la función de distribución. Vamos a pasar a otro tema ahorita. Vimos el valor esperado, ¿no? Como una de las características numéricas de una variable aleatoria. Entonces, ese fue nuestro tema 1 de características numéricas. Voy a pasar a un punto número 2. No es exactamente una característica numérica, pero sí es una característica de la variable aleatoria que nos interesa muchísimo y es la idea de transformaciones. Transformaciones de una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, la primera característica numérica, como les estaba diciendo, que vimos anteriormente, es el caso de el valor esperado de una variable aleatoria, ¿no? Cómo es su esperanza. Ya hicimos varios cálculos para eso. Espero que en las siguientes ayudantías puedan ver más, más cálculos de valores esperados para diferentes variables aleatorias y para diferentes ejemplos. Ahora, esto de una transformación se refiere a lo siguiente. La idea de una transformación es que si nosotros tenemos una variable aleatoria, si tenemos
una variable aleatoria, digamos, X. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo es la función de distribución o la función de densidad? ¿Cómo es la función de densidad de, digamos, g de x? ¿Ok? Ahí está la transformación, una función de la variable. ¿Cómo es la función de densidad de g de x? Y obviamente aquí le voy a pedir a esto que tengamos una función g que vaya de los reales en los reales, ¿no? Una función cualquiera que nosotros estemos interesados. Un ejemplo muy sencillo aquí. Por ejemplo, imaginen que nuestra g de x fuera x al cuadrado. O que nuestra g de x fuera igual a 3x menos 2. O cualquier otra función que a ustedes se les ocurra, que tal que nuestra g de x es igual a e a la x, ¿no? Algo así. Entonces, noten que tenemos una nueva variable aleatoria. Yo tengo mi variable aleatoria y si la elevo al cuadrado va a tener valores diferentes. Pero si la multiplico por 3 y le resto 2 va a tener valores diferentes. Si la elevo a la e va a tener valores diferentes. ¿Ok? Entonces, como estos valores pueden ir cambiando, la verdad es que me interesaría ver cómo es la nueva función de densidad, cómo son las nuevas probabilidades. Bueno, si la función de densidad original, si la función de densidad de x es f de x minúscula, esta de aquí, igual a esta probabilidad que está acá. Ok, si esta es nuestra función de densidad, entonces va a pasar que la probabilidad de que nuestra g de x tome cierto valor, y le voy a llamar a este valor y, nosotros la podríamos modificar para decir que esto es la probabilidad de que nuestra variable x se encuentre en g a la menos 1 de y, ¿ok? Y noten que no puse igual. No estoy poniendo que x sea igual a g a la menos 1 de y. La razón por la que lo hago esto es porque no estoy muy seguro si g tiene una función inversa. Entonces, como no sé si tengo una función inversa, no puedo poner un igual nada más así, porque sí, ¿de acuerdo? Entonces, le pongo pertenece a. Ahorita veremos una explicación de esto que espero haga que quede un poquito más claro con un ejemplo. Pero bueno, aquí ya tenemos la forma de hacer toda la transformación, porque de hecho, del lado izquierdo, esta es la función de densidad de la variable, ¿cierto? Aquí de este lado, lo que tenemos nosotros es la función de densidad de la nueva variable, de la función g de x, valuada en y. Ahí está su función de densidad. Y esto solamente sería válido, digamos, para y, perdón, dentro de G del soporte. Hay unas notaciones un poquito raras que estoy diciendo acá, ¿no? Como la función G aplicada al soporte. Eso significa que le estoy aplicando la función a todos los elementos del conjunto que es el soporte. No se preocupen si hay algunas partes que no se están entendiendo del todo. Espero que ahorita con el ejemplo quede perfectamente entendible. Entonces, notas. Primero, si G es normal, digamos, ¿cómo escribir esto? Si la función G que yo quiero no es una función rara, y por rara me refiero a de verdad una función muy, muy fea. Si no es rara, entonces va a ocurrir que g de x es variable aleatoria y no hay mucho más por qué preocuparnos, ¿ok? No no se preocupen por que vean que lo nuevo es una variable aleatoria porque prácticamente siempre lo va a ser.
sería súper raro encontrarnos una función que termine haciendo que esto no sea variable aleatoria. Y de hecho, para las funciones que conocen hasta ahora en sus cursos de cálculo 1, cálculo 2, no es posible que hayan llegado a construir una función de estas raras, ¿vale? No es posible que se nos ocurra alguna función rara, al menos por ahora. Cualquier polinomio que ustedes quieran, x cuadrada más 3x cúbica, el polinomio que sea, inclusive con exponentes negativos, es una función normal, tranquila. También si ustedes consideran exponenciales, senos, cosenos, tangentes hiperbólicas, lo que sea son funciones muy normalitas y no llegan a ser raras, ¿ok? Entonces, inclusive funciones discontinuas que nada más tengan unos cuantos saltos no van a causarnos mucho problema. Entonces, bueno, no se preocupen por eso, ¿va? Entonces, notas, siempre para las funciones que nosotros conocemos, para las funciones normales, g de x es una variable aleatoria. Eso está muy bien. Ahora, segunda nota. Llamaremos, vamos, y a la g de x, a la nueva variable aleatoria. Okay, nuestra variable aleatoria inicial se llamaba x y ahora con la función le voy a llamar y. ¿Ok? Y entonces, a partir de ahí, el soporte de la nueva variable y, ¿ok? Es g aplicada al soporte. Esto de g aplicada al soporte original, espero que ahorita quede un poquito más claro. ¿Ok? Y bueno, quedémonos con esas dos de ahí. Vamos a ver un ejemplito. Un ejemplo de todo esto. Un ejemplo de una transformación, que según yo en clase vimos ya un ejemplo de estas transformaciones. Entonces, consideren, tomemos a x una variable aleatoria uniforme en el conjunto -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Ok? Esto significa que la variable aleatoria tiene el soporte del conjunto que estoy dando y que su función de densidad es uniforme. Quiere decir que tiene las mismas probabilidades en todos los puntos. Noten que no es que pertenezca directamente a una familia paramétrica, porque no es una variable aleatoria uniforme discreta. Las uniformes discretas toman valores en los primeros n naturales sin contar al cero. Pero bueno, esta toma 5 puntos posibles, que es del -2 al 2, por lo tanto su función de densidad es 1/5, siempre y cuando, voy a poner aquí una indicadora, siempre y cuando x se encuentre en el soporte de la variable. ¿Y quién es este soporte de la variable? Pues el conjunto que acabo de describir, ¿no? El -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces tengo que la probabilidad de que mi variable sea igual a -2 es 1/5. La probabilidad de que mi variable sea igual a -1 es 1/5. La probabilidad de que sea igual a 0 es 1/5 y así para todos los valores. Tengo todas esas probabilidades puestas ahí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un par de transformaciones de esta cosa. Uno, consideremos a una función g de x. Le voy a poner minúscula aquí para que sea una función cualquiera, igual a x cuadrada. Entonces, ustedes ya conocen perfectamente esta función, ¿no? Es una función cuadrática que nos devuelve parábolas de este estilo. Aquí en 0, en el 0,0 es donde tiene su punto mínimo y así se ve nuestra función cuadrática, ¿no? Es esta de acá. Ahora, vamos a empezar por lo que se necesita hacer para sacar una transformación. Entonces, nosotros buscamos saber cómo es la variable y, que va a ser x cuadrada, o en este caso, pues bueno, g de x, ¿no? La g de x que tenemos aquí. Entonces, nosotros estamos buscando saber cómo es esta función, cómo es esta transformación que vamos a tratar de realizar de la variable.
y necesitamos hacerlo en cierto orden. Yo les recomiendo que lo hagan en este orden para que las cosas les queden, digamos, más o menos fáciles. Primero, encuentren el nuevo soporte y una vez que encuentren el nuevo soporte, chequen las funciones de densidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver eso. 1. Le voy a poner acá, inciso A, el soporte de la variable Y. El soporte de la variable Y, pues va a ser, digamos, la función G aplicada al soporte de la variable X. A todos los puntos de este soporte les voy a aplicar la función X cuadrada, ¿ok? Entonces, pues esto va a ser el conjunto de todos esos puntos aplicados a la función. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Como esto en realidad nada más es un conjunto, puedo quitar los repetidos y quedarme con el 0, 1 y 4. Y ahí está el soporte de la variable Y, soporte de mi nueva variable, son los puntos 0, 1 y 4. Y eso es lo que significa cuando digo G del soporte, la función aplicada a todos los puntos del conjunto original, que son estos que están acá. Entonces le aplico la función a todos los puntos y veo a dónde terminan dando para que nosotros podamos saber el nuevo soporte. Y eso tiene sentido, porque si la variable aleatoria original vale 2, al elevarla al cuadrado va a ir a dar a 4. Si la variable original vale 1, al elevarla al cuadrado va a ir a dar a 1. Si la variable original vale 0, al elevarla va a ir a dar a 0. Y así para todos los valores. El menos 1 va a ir a dar también al más 1 y el 2 va a ir a dar también al 4. Entonces tengo todos los posibles valores de la variable original y luego con su transformación. ¿De acuerdo? Por eso es que tiene mucho sentido hacer esto de G del soporte. Ahora, ya que tengo el soporte de mi nueva variable, lo que sigue para mí es tratar de buscar la función de densidad nueva en los puntos donde es el soporte. Tal vez vayamos a tener que hacerlo uno por uno, y eso lo vamos a hacer con esta fórmula que nos dieron aquí, que está en amarillo. La función de densidad valuada la función de densidad de G de X valuada en Y va a ser la probabilidad de que X se encuentre en la imagen inversa de G. Ajá. Suena un poquito raro esto, pero vamos a tratar de desmenuzarlo. Por ejemplo, si yo quisiera la función de densidad de mi nueva variable Y en 0, ajá, esto sería igual a la probabilidad de que la variable Y sea igual a 0 por definición de función de densidad. Es esta la definición. Y esto, si utilizo la definición de quién es Y, pues yo sé que Y es igual a X cuadrada, ¿no? Entonces estoy buscando la probabilidad de que X cuadrada sea igual a 0. Ajá. Y ahora, ¿cómo pasa que X cuadrada es igual a 0? Estoy buscando lo que me regresa el 0. Digamos, para nosotros obtener un 0 en la transformación, solamente pasa si la variable original es exactamente igual a 0. Entonces, esto pasa si, solo si la variable original X es igual a 0. Y por lo tanto, pues bueno, esto sería la función de densidad de la variable valuada en 0. Ojo, aquí podemos ver que G a la menos 1 del conjunto 0, nada más del conjunto 0, es exactamente 0, ¿no? Porque al regresarnos desde 0 hacia atrás, el único valor posible fue el 0. Eso es lo que está pasando. Y terminamos esto diciendo que justo la f valuada en 0 de y, pues es igual a un quinto. Porque sabemos cuánto vale la función valuada en 0. Fue lo primero que nos dijeron, ¿no? La función de densidad de la variable es un quinto para todos sus valores. Entonces ahí está. Bueno, ahí está f de 0. Ahora, f de 1. La función de densidad valuada en 1. También algo que no les dije al inicio de la clase, pero si lo necesitan, que suban la pizarra para que terminen de copiar alguna parte, avísenme y yo me regreso con todo gusto y me espero que terminen de copiar, ¿vale? De todas maneras, recuerden que el video va a estar disponible a partir de hoy en un par de horas para que puedan revisarlo. Entonces, también si solo se están echando el video sin tomar notas, eso estaría muy bien para que después con calma puedan estar
tomando las notas, reviendo el video, o inclusive si están tomando capturas de pantalla para que puedan después pasar esas capturas a sus notas de clase, ¿va? Entonces, el siguiente. El siguiente es F evaluado en 1. Esto sería la probabilidad de que Y sea igual a 1, ¿no? Y esto es la probabilidad de que X cuadrada sea igual a 1. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo puede ser que X cuadrada valga 1? Pues vamos a tener que volver a hacer esto de la imagen inversa. El 1 proviene del menos 1, pero también proviene del más 1. Esos dos valores nos devuelven el 1 en la función. Eso que estoy dibujando aquí justamente es la imagen inversa del 1, que termina siendo el conjunto que tiene al menos 1 y al 1. ¿Ok? La imagen inversa del 1 justamente es estos dos elementos. Entonces, la probabilidad de que x cuadrada sea igual a 1 es lo mismo que la probabilidad de que la x original se encuentre en menos 1 o en 1. Cualquiera de estos dos valores me devuelve, al elevarlo al cuadrado, un 1. Y como ya vimos, la probabilidad de que una variable tome alguno de estos dos valores pues va a ser la suma sobre los valores individuales, ¿no? Esto va a ser f de x valuado en menos 1 más f de x valuado en 1. Y ahí está la parte de la imagen inversa. Déjenme recapitular aquí arriba. La probabilidad de que mi transformación tome cierto valor es la probabilidad de que mi variable original se encuentre en la imagen inversa de la función. Como vemos aquí, pues la imagen inversa del 1 es el conjunto menos 1 y 1. No es la inversa porque no tiene inversa. No hay una función inversa. El 1 no puede regresar a un único valor y listo. Por lo tanto, no hay una función inversa. Lo que sí hay es una imagen inversa. ¿Ok? En algunos casos es probable que esto lo encuentren, o tal vez sus profesores de álgebra superior les hicieron la notación con una flecha, les dijeron, mira, haz una flecha hacia atrás en vez de un menos 1 y pon aquí el 1. También puede ser que ese mismo profesor de álgebra superior u otro profesor les dijera, bueno, sí está bien este menos 1, pero lo que tienes que evaluar adentro siempre es un conjunto para que se entienda que es la imagen inversa. Todas esas notaciones están muy bien y la que quiera que ustedes utilicen durante la clase, durante los exámenes, durante cosas conmigo, para mí está bien y no hay ningún problema. Hay algunos profesores de álgebra superior o de cálculo que van a preferir muchísimo esta notación porque se entiende que no es la función inversa, sino que es la imagen inversa con una flecha. Y a algunos les encanta poner esto en conjuntos también para lo mismo, para aclarar que estás regresando a un conjunto y no solo un único valor. Cosa que hice, por ejemplo, acá, ¿ok? Nosotros, al saber que de hecho esta función no tiene inversa, pues creo que podríamos sobreentender que como no tiene inversa, siempre me estoy refiriendo a la imagen inversa. Y en el caso en el que la función tuviera imagen inversa, pues bueno, me refiero a la función, a la función inversa, ¿no? Si tuviera realmente una inversa. Ok, entonces la suma de estos dos pues va a dar un quinto más un quinto que es 2 quintos. Y finalmente, si ustedes hacen el mismo procedimiento para f de 4, que es el último valor que puede tomar, se darán cuenta que esta es la probabilidad de que x tome los valores menos 2 y 2, ¿ok? Es decir, que esto sería igual a f de x valuado en menos 2 más f de x valuado en más 2 y finalmente esto nos dé 2 quintos. Y ahí está la función de densidad en los 3 puntos del soporte. Y el soporte nuevo solo tiene 3 puntos, 0, 1 y 4, y las probabilidades son un quinto, 2 quintos y 2 quintos. Como ven, es positivo para todos ellos y suma 1. Si ustedes sumaran los 3 puntos del soporte, un quinto, más 2 quintos, más 2 quintos, precisamente esto nos devuelve un 1, ¿no? Y ya, eso nos hace garantizarnos que de verdad hicimos un buen trabajo porque al menos obtuvimos una función de densidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros, seguros? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien, Regina? Excelente. Ok, vale.
Y también Anaid Morales, muy bien, todo bien, excelente, muchas gracias. Qué bueno que vamos bien entonces. Ahora, voy a ver un segundo ejemplo. Este fue el 1 con x cuadrada. ¿Qué les parece si vemos otro que sea un poquito más sencillo? Porque las imágenes van a ser más fáciles de checar. Entonces aquí tenemos x cuadrada. ¿Qué les parece si hacemos una transformación mucho más sencilla en la cual g de x sencillamente es igual a x más 3? ¿Ok? Esta transformación que tenemos acá es muy fácil. Primero, recuerden empezar con el soporte. El soporte de la nueva variable y, que recuerden que entonces y va a ser igual a x más 3. Ajá, es la transformación. El soporte de la variable pues va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El soporte original sumándole 3. Entonces, menos 2 más 3, 1. Menos 1 más 3, 2. 0 más 3, 3. 1 más 3, 4. Y 2 más 3, 5. Ahí está el nuevo soporte. Y esta función es 1 a 1, porque a cada valor que yo le dé aquí, lo puedo regresar con facilidad. La imagen de inversa del 1 es el menos 2. La del 2 es menos 1, la del 3 es 0. Y así sucesivamente pueden ustedes notar que todos tienen una imagen inversa. Todos tienen un único valor al que regresan. Y como es único, entonces digo que la función es 1 a 1. Cada valor regresa a un solo valor. No pasaba eso acá arriba. Yo regresé el 1 y me dio dos valores, el menos 1 y el 1. Entonces no es una función 1 a 1. Pero esta, como sí regresa a un único valor, entonces de hecho sí tiene inversa. Nosotros podemos decir que, notemos que G es inyectiva, por lo tanto, la inversa va a existir, al menos en este conjunto que estamos teniendo. Por lo tanto, la función de densidad de la variable, valuada en algún punto y, va a ser lo mismo que la probabilidad de que x es exactamente igual a g a la menos 1 de y. Noten aquí que quité lo de pertenece. ¿Sí? Nota, ya no es el símbolo de pertenencia. Ajá. Es una igualdad. Y esto pasó porque la función es 1 a 1. Antes yo decía, oye, ¿cuál es la probabilidad de que la variable valga x cuadrada sea igual a 1? Ah, bueno, x cuadrada puede ser igual a 1 si x es igual a menos 1 o a 1. Pero si ahorita yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que valga 3? El único valor posible del cual puede provenir es justamente el 0. Entonces, como la función es 1 a 1, pues hay una igualdad directa. Ya no me interesa el pertenecer, porque de hecho solo va a regresar de un único valor, ¿ok? Y entonces esta cosa de aquí tiene función inversa, ¿cierto? Nosotros podríamos notar con todo esto que estamos diciendo aquí que la función inversa valuada en algún punto y es igual a x menos 3. Así nos podemos regresar. Entonces 5 menos 3 es 2. 4 menos 3 es 1. 3 menos 3 es 0. 2 menos 3 es menos 1. Y 1 menos 3 es menos 2. Ahí está. Esta es la función inversa de esta función que está acá. Lo cual tiene, lo cual tiene mucho sentido. Si la función es sumarle 3, la inversa tiene sentido que sea restarle 3. Y finalmente, por lo tanto, la función simplemente va a ser lo mismo, ¿no? Digamos, f de y en y va a ser igual a un quinto siempre y cuando y se encuentre en su respectivo soporte. Porque justamente esto nos va a quedar la función de densidad de x valuado en y menos 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evaluar en y igual a 4, hago y igual a 4, que sería y menos 3 menos 1, o sea, de aquí 4 menos 3 es 1, y entonces mandaría la función de densidad en 1, que es y entonces me quedaría un quinto. Bueno, para todos los casos me queda precisamente un quinto. Algo curioso que pasa aquí es que esta función de densidad sí es conocida con este soporte, ¿no? Del 1 al 5.
nosotros podríamos concluir que Y tiene una distribución uniforme, discreta, de parámetro 5. Entonces, a partir de otra distribución que también se veía bastante uniforme, pero en otro soporte, logramos construir nosotros la uniforme discreta de parámetro 5. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda de cómo se construyeron estas transformaciones? ¿Seguros? ¿Todo en orden? Ok, bueno, entonces voy a detener la grabación. Gracias, David. Todo en orden, excelente. Voy a detener la grabación para que terminemos aquí mismo.